Abrimos nuestras Biblias, hermanos, al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Queremos hoy terminar el capítulo 1. Y yo sé que para mí es una misión. Nos hemos dado la tarea de poder investigar, estudiar esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y queremos seguir por ella capítulo tras capítulo, leerla versículo a versículo y de alguna manera sacar las ideas fundamentales y las enseñanzas principales de ella para nuestras vidas. Hemos ya leído el capítulo completo, el primer capítulo del libro de Efesios, y hemos llegado a esta última parte, allí en el versículo 11, donde nos dice el apóstol Pablo en él, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En estos últimos domingos hemos estado hablando de la herencia del cristiano, que el apóstol Pablo en esta carta, comenzando en el primer capítulo, les quiere decir al pueblo de Dios: tenemos una herencia, tenemos riquezas en nuestro Dios. Y les quiere explicar de qué se tratan esas riquezas. Les quiere decir que la mayor riqueza que pueda tener un hombre es ser reconciliado con Dios. Les quiere decir que la mayor riquezas de un ser humano son riquezas en gracia. Hemos hablado de cómo aquel hombre que se sabe perdonado es un hombre rico. De cómo aquel hombre que ha experimentado las riquezas de la gracia de Dios en su perdón ha recibido de Dios riqueza y bienestar, la bendición de la cual nos habla Efesios, que nos dice que es una bendición espiritual. Hemos visto y hemos continuado leyendo que todo esto es parte de esta historia de la redención de Dios a favor de un pueblo. Que todo esto es para Dios revelarse a nosotros como nuestra herencia. Y habíamos comentado el domingo pasado que usualmente nosotros pensamos en una herencia y pensamos como algo a lo cual solo tenemos acceso en el futuro. ¿Verdad que sí? Fulanito tiene una herencia preparada para su hijo, pero mientras esa persona no se muera, la herencia ¿qué? No la puedes usar. ¿Verdad? Y esa es la idea que tenemos de una herencia. Pero la herencia que tenemos como santos de Dios, decíamos el domingo pasado en esta tesis fundamental para estas ideas aquí en Efesios, es que no es una herencia que solo es para el mañana. Muchas veces una de las críticas que se le hace al pueblo de Dios es que nosotros vivimos con un pastel en el cielo. Así dicen en inglés, pie in the sky. No, ustedes los cristianos es pie in the sky, es un pastel en el cielo, ¿verdad? Y eso lo dicen aquellas personas que no entienden y que no han comprendido la fe cristiana. Como decíamos el domingo pasado, nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos lo revela, que tenemos grandes cosas preparadas para nosotros en un futuro. Nosotros sabemos que lo mejor está por venir. Nosotros sabemos que tenemos riquezas de gloria y que dice la palabra de Dios que el hombre no ha subido en corazón de hombre y ojo no ha visto las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Nosotros dijimos la semana pasada que aunque hay una realidad en el futuro, en nuestra herencia, nosotros los cristianos podemos disfrutar esta herencia, beneficiarnos de ella ahora. Hay un sentido para la vida cristiana donde ahora no es una herencia simplemente para el mañana, sino es como una cuenta de banco, de depósito, donde podemos hoy empezar a hacer extracciones. Leímos en este capítulo 1 que nos ha sido dado el Espíritu como depósito. Tenemos un depósito en el cual hay una fuente de riquezas para nuestra vida. Y decíamos entonces que el reto está,
nosotros como creyentes, ¿cómo vivo hoy con esa herencia? Porque es que a veces nosotros los cristianos no pareciera que tenemos una herencia. Porque es que a veces vivimos vidas, ¿verdad?, que no reflejan que somos herederos. Y no solo herederos, sino que tenemos acceso a grandes riquezas en Cristo Jesús. Y nosotros entonces nos hemos dado la tarea de pensar cómo es que podemos hacer retiros de esta cuenta y vivir hoy beneficiándonos de esta herencia. Dijimos el domingo pasado 2 cosas: que podemos beneficiarnos de esta herencia ahora, cuando todos los días tenemos en nuestra mente el destino que nos aguarda. Eso es lo que el apóstol Pablo empieza a enseñar aquí en Efesios, y les habla del plan majestuoso de Dios para su pueblo, de reunir todas las cosas en Cristo, los cielos y la tierra. Nos habla de renovar todo el cosmos, de una nueva creación. Nos lleva precisamente a ese final escatológico y nos dice, aunque eso está ahí en el futuro, es algo que debe estar presente cada día en nuestras vidas. Y hablábamos de que si verdaderamente nosotros vivimos anhelando el Señor, su reino, su venida, esperando, si hay un anhelo verdadero por el reino de Dios, que ya se ha acercado, pero que nos espera su manifestación gloriosa en la segunda venida de Cristo. Preguntábamos, ¿anhelas tú la venida de Cristo? Esa es una forma en que ahora hacemos depósitos, extraemos, hacemos, ¿verdad?, extracciones de nuestra herencia. Cuando en medio en las pruebas de este mundo, la injusticia, los fracasos, las frustraciones de esta vida, nosotros vivimos con una conciencia y una visión de nuestro futuro en Él. Dijimos también que podemos nosotros alimentarnos de esta herencia, como dice el apóstol Pablo, cuando vemos que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que muchas veces no podemos deleitarnos en Cristo porque estamos llenos de ansiedades y de preocupaciones. Y qué bueno es yo vivir con la seguridad, como dice Pablo aquí, yo hago todas las cosas de acuerdo al designio de mi voluntad. ¿Qué está diciendo? Yo estoy en control. Dijimos el domingo pasado que muchos de nosotros cristianos a veces queremos ser como el Atlas, que lleva ¿qué? Ese mundo en sus hombros, el pobre Atlas. Este es uno de los héroes del Olimpo, de los dioses griegos, tener que llevar el mundo en sus hombros, qué gran carga para él. Si ustedes se fijan, este Dios no ama ese mundo. Para este Dios el mundo le es una ¿qué? Una carga. ¿Y cuántas veces quizás nosotros somos como ese Dios que llevamos el mundo de nuestras vidas en nuestras espaldas, creyéndonos que estamos en control? Pero la palabra nos dice y nos enseña que Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Que tú puedes soltar el mundo y dejarlo caer. Imagínense que hiciéramos ese ejercicio, que tú dijeras, hoy suelto yo todas esas preocupaciones y ansiedades donde yo creo que estoy aguantando el mundo de mi vida. Y alguien piensa, pastor, si lo suelto se hace añicos. No. Dice el Señor, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una de las maneras en que vamos a poder vivir con un sentido de nuestra herencia ahora, de gozo, de alegría, de paz, es cuando nos damos cuenta de esta enseñanza de Pablo aquí en Efesios capítulo 1. Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Queremos avanzar ahora y ver otra cosa en este primer capítulo, otra idea principal. Dice la palabra allí en el versículo 12 de Efesios 1, que el Señor está haciendo todas estas cosas con un fin. Mira lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de mi gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, se refiere a los judíos, en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, el depósito de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y dice que es para alabanza de su gloria. Yo quiero que usted subraye esas dos expresiones en este capítulo número 1, que se repite: para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Yo les quiero decir en esta mañana, mi tesis en esta mañana para ustedes con este pasaje es la siguiente: que a menos que tú estés viviendo para la alabanza de la gloria de Dios, no vas a poder hacer retiros de la cuenta de tu herencia. Va a parecer que la cuenta está frisada. ¿Cuántos de ustedes han, verdad, ido al banco y han tenido una cuenta frisada o una tarjeta, o no ha habido fondos? No es que no lo haya, no es que la herencia en Cristo no esté ahí y real y Cristo por ti, pero cuando no vivimos para la gloria de Dios, es como si nuestra cuenta se frisara. Y empezamos a experimentar ¿qué? Apatía, frialdad, indiferencia en las cosas espirituales. Empezamos a vivir meramente por un mecanicismo espiritual, a menos que vivamos para la alabanza de la gloria de Dios. La pregunta entonces que se impone es: ¿cómo hacerlo, pastor? ¿Qué quiere decir vivir para la alabanza de la gloria de Dios? ¿Cuántos están interesados en conocerlo? Es muy interesante que no solo la Biblia, sino la tradición cristiana, la historia del cristianismo, sobre todo en el tiempo de la Reforma, a la cual nuestra iglesia se apega muy de cerca. Somos estudiantes de los reformadores, de la historia de la Reforma, de aquel periodo donde se paró un grupo de personas representando el evangelio de todas las edades y dijeron: esta es la forma verdadera del evangelio de Cristo. Y es muy interesante que las confesiones de ese tiempo, la confesión de Westminster, la confesión bautista, el catecismo de Heidelberg, y ahí usted puede mirar y examinarlas y ve que está esta idea. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué Dios nos creó? Y enseñan las confesiones: para alabanza de su gloria. Y después dice: y para que le disfrutemos eternamente. Qué interesante. La confesión del catecismo de Westminster, esa creo que es la primera pregunta. Pastor, ¿ustedes tienen catecismo? ¿Qué cosa es eso? Hermano, catecismo es enseñanza. No importa la palabra que tú uses, sino la sustancia de lo que sea esta palabra. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Nosotros enseñamos repetirle a nuestros hijos aquellas doctrinas vivas, aquello lo cual nos ha dado vida. Y el catecismo es pregunta y respuesta. ¿Para qué Dios te creó? Dice una pregunta. Para la alabanza de su gloria y para que lo disfrutes eternamente. Me llama mucho la atención. A propósito, estoy compartiendo, ¿verdad?, esta enseñanza. Si no le gusta la palabra catecismo porque tiene connotaciones romanistas, échala a un lado y mírala como un manual de doctrina, ¿verdad? Estoy con mi niño enseñándole de esa forma de preguntas y respuestas. Y lo queremos hacer con nuestros hijos también, para que el día de mañana la palabra esté plenamente y firmemente arraigada en sus corazones. Pero me llama mucho la atención: para la alabanza de su gloria y para que le disfrutemos eternamente. Otra idea de los cristianos es que nosotros somos un grupo de aguafiestas, que nosotros no disfrutamos, que nosotros no tenemos alegría, que nosotros estamos interesados en arruinar la fiesta y la celebración de todas las personas. ¿Verdad que a veces las personas piensan así de nosotros? Lo que no sabe el mundo es que la verdadera fiesta es a los pies de Cristo. Lo que no sabe el mundo es que la verdadera celebración y disfrute es en paz, en reconciliación con nuestro Dios. Eso es lo que no sabe el mundo. Por eso es que la Biblia llama al mundo, a los que no creen, una palabra fuerte. ¿Cuál es? Necios. Dice él, necio en su corazón. Pero nosotros no somos mejores que ellos porque éramos tan necios como ellos. No salimos a un mundo a decirle: tú eres necio y yo soy mejor que tú. Salimos al mundo a decirle: yo era tan necio como tú y ahora me he dado cuenta dónde está
verdaderamente la riqueza para mi vida y quiero compartirla contigo. Compartimos como personas que hemos estado desprovistos, hemos encontrado la fuente, no está en nosotros y le decimos a otro, ¿dónde está esa fuente? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está la verdadera comida? Porque cuando nosotros comemos de Él y vivimos para su gloria, encontramos el verdadero disfrute de nuestra vida. El verdadero disfrute de nuestra vida. La pregunta ahora es, pastor, ¿y qué quiere decir gloria? ¿Verdad? Es una pregunta que podemos nosotros preguntarnos. Vivir para la alabanza de su gloria. ¿Y qué cosa es gloria? Me alegro que hayas preguntado. Y puedo darte la respuesta teológica y después voy a tratar de ponértelo en una ilustración. O déjame hacerlo al revés primero. Déjame darte la ilustración primero. ¿Cuántos hombres hay aquí? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que le hace a los hombres el corazón latir? A las mujeres algo las motiva, ¿verdad? Usualmente por naturaleza, ¿verdad? Las mujeres las motiva algo y a los hombres los motiva algo, ¿verdad? Me imagino los hombres viendo un partido de fútbol, ya sea americano o soccer, o un partido de pelota, ¿verdad? O un match de boxeo. Y me imagino, ¿cuántos de ustedes han visto eso, verdad? ¿Verdad, mujeres? Que ustedes quizás han tenido a los hombres reunidos en la sala viendo ese juego y ¿qué hacen? Saltan y gritan, yeah, oye, qué bueno, mira lo que hizo. Ese jugador está tremendo, te fijaste, high five. Y están muy, ¿qué? Entusiasmados en algo. Porque están en presencia de algo que para ellos les resulta un motivo de excelencia. En otras palabras, cuando veo a ese boxeador boxear, digo, wow, qué excelencia, qué habilidad. Cuando veo a ese pelotero, cuando veo a ese futbolista, vemos que hay una muestra de excelencia, de perfección, que a los hombres que son muy dados al deporte dicen, tremendo eso. ¿Qué será para las mujeres? ¿Verdad? Yo lo dije en el servicio en inglés, bueno, y las mujeres, ¿qué es lo que las motiva? En el aspecto natural, ¿verdad? Una me dijo por ahí enseguida, las compras. ¿Está bien? Ok. Pero eso no representa toda la perspectiva de las mujeres. Así salió en el servicio en inglés. Pero pregunta, mujer, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es aquello que como al hombre lo motiva y lo ves que no hay que llamarlo, no hay que decirle va a empezar el partido, ni oye, ven acá porque ya, no hay que decirle nada de eso. Ahí está como motivado, porque está pendiente, deseoso de ver la excelencia de ese jugador, la perfección, aquello que ahora lo llena de qué. ¡Wow! ¡Tremendo! Me ha inspirado esto. ¿Qué será para las mujeres? Después ustedes me lo dicen, ¿verdad? Después le voy a preguntar a mi esposa a ver qué cosa es. Hermanos, la gloria de Dios es precisamente la excelencia, la perfección de la naturaleza de Dios. La gloria de Dios es la excelencia, la perfección de la naturaleza de Dios y su carácter mostrado al mundo. De tal manera que si nosotros estuviéramos en nuestra mente cabal, lo que pasa es que la caída nos ha afectado y el pecado. Nosotros viviéramos en este mundo como si fuera un escenario, un teatro donde Dios es el actor. Y camináramos por este mundo todos los días en medio de un espectáculo sobrecogedor. Camináramos todos los días diciendo, ¡wow! ¡Tremendo! ¿Vistes eso? ¡Qué gloria! ¡Qué inspiración! ¡Tremendo eso! ¡Quiero verlo otra vez! La gloria de Dios se ha manifestado a este mundo. ¿Qué quiere decir? La perfección, la excelencia de su carácter, la manifestación de quién es Él. Cuando estamos en nuestra necedad, vamos por el mundo y no la vemos. Vemos la gloria de un futbolista. No hay nada malo con eso. Los dones lo tiene del Creador. Ese futbolista simplemente ¿qué? Es una pequeña manifestación de aquel que dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. En alguna manera, cuando vemos en la creación dones y cosas excelentes y virtud alguna, ¿qué debiéramos exclamar? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Señor, majestuoso eres.
Tus pensamientos son muy altos para mí. Qué grande eres, qué majestuoso eres. Mi alma lo sabe bien. Pero el necio, el que no tiene a Dios en su corazón, no lo puede hacer, porque sus ojos están velados a la gloria de Dios. El pecado ha venido a oscurecer la gloria de Dios, y como criaturas, entonces no podemos vivir para glorificar a Dios, y por ende no podemos encontrar verdadera satisfacción en nuestras vidas, porque la verdadera satisfacción está en el disfrute de lo más excelente, en el disfrute de lo perfecto. Y cuando nos volteamos de lo más excelente y nos volteamos de lo perfecto, hemos abrazado ídolos en nuestra vida, y esa es la historia de la caída. Y es nuestra historia, ¿verdad? Ya sabemos lo que es gloria, ¿verdad? Esa ilustración la pueden tener en su mente. Es aquello que es excelente. Es aquello que es perfecto. Es aquello que me inspira, que me llama la atención. La pregunta es, ¿qué gloria tú estás siguiendo? Porque si estás siguiendo la gloria de este mundo, por supuesto que la herencia en Cristo te es indiferente. Por supuesto que no puedes disfrutar en medio de pruebas y de tribulación. No puedes disfrutar, deleitarte en Cristo, porque tienes tus ojos en otro brillo, en un brillo fatuo. Cuántas cosas hay en este mundo que brillan. Y tenemos el refrán, ¿verdad? El refrán: todo lo que brilla no es oro. Oye, yo me di cuenta de eso the hard way un día. De una forma, allá en Cuba yo quería tener un anillo. Y joven al fin, jovencito, había tenido un dinerito para un anillito. Y me presentaron unas personas con un anillo que brillaba tanto. Y le di yo mi dinerito a ese muchacho. Y yo me fui con mi anillo de oro. Qué triste después cuando me dijo, pero lo probaste. Y dije, no lo probé, pero brilla mucho. No, pero hijo, hay que probarlo. Y cuando lo probaron, ¿y era qué? Basura. Qué triste, hermanos. Qué triste es que te pases tu vida en este mundo tras el brillo fatuo de lo que aparentemente tiene un brillo natural, pero que al final del día sea hallado vanidad. La palabra de Dios lo dice de esta manera: ¿qué importa si el hombre ganare todo el mundo, mas perdiere su alma? Lo tenemos en aquella parábola de aquel hombre que dice que se llenó de bienes. Digo, ¿qué hago con los bienes? Al no tener propósito en la vida, al no vivir para la gloria de Dios y no darse cuenta que el verdadero disfrute sería tomar esos bienes y devolverlos en el deseo de manifestar más gloria para Dios y ver la gloria de Dios refulgente en nuestras vidas. El necio lo que dice es: esta es mi gloria. Este dinero, estos bienes es mi gloria. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es romper mis graneros y tener más. Tristemente, en este país estamos bajo el ataque del Dios del consumismo, del Dios de la acaparación. ¿Dónde es manifestado? En los garage sales. Las cosas que vamos, ¿qué? Acumulando y acumulando y acumulando por nuestra sed insaciable de consumir. Porque pensamos que consumiendo los bienes de este mundo encontramos satisfacción. Porque no estamos en conexión con la verdadera gloria de Dios, que es la que trae contentamiento a nuestras vidas. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo, gran ganancia es la piedad, la gloria de Dios, acompañada de contentamiento. Porque es cuando has conocido la gloria de Dios que entonces puedes estar tranquilo. Ya lo tienes todo. Ya eres rico en Cristo. Y mira lo que dice, vamos a ver lo que dice la palabra, porque queremos ver, hemos visto y comenzado a ver cómo es que disfrutamos así al Señor. Mira lo que dice el mismo Señor. Vayamos ahí a Juan, ahí en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 oímos las palabras de Jesús. Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 8. Dice el Señor:
en esto es glorificado mi Padre. Hay una premisa aquí. Hay algo que glorifica a mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Hay algo que prende el canal del televisor y pone de relieve ¿a quién? A Dios, a mi Padre. En esto el nombre de Jehová es que anunciado. En esto la fama, la reputación de Dios es proclamada y puesta de relieve. ¿En qué? Dice, en esto, versículo 14, estamos en el capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿En qué es glorificado mi Padre? ¿En que estéis sin frutos? No, eso no glorifica a Dios. ¿Qué quiere decir? Ve en tu vida y dice, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ay, qué extraño. Qué extraño. No hay nada de qué. Si el Espíritu de Dios está guiando a otra persona, a través de ti tú no tienes frutos. Miran a ti y ven a Cristo. No lo ven. No ven la gloria de Dios anunciada en tu persona. Y esto es algo con lo que muchas veces algunos han luchado y se han cuestionado, ¿verdad? Pastor, la gloria de Dios solamente la anunciamos por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y yo les quiero decir que sí, la gloria de Dios es anunciada cuando hablamos el Evangelio. Pero yo lo que quiero decir a ustedes es que nuestra fe no es solo argumento y proposición, sino también experiencia. Déjenme decírselos otra vez. La fe cristiana no solo es argumento y proposición. ¿Qué quiero decir con argumento y proposición? Verdad. ¿Verdad? Proposiciones doctrinales. Las proposiciones doctrinales es la forma en que Dios nos trae hacia Él para que la creamos por la fe. Si ustedes van a Hebreos 11, no vamos a ir ahí ahora, pero en Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza, allí en Hebreos capítulo 11, en el griego, es, adivinen cuál es. Aquellos que son más avanzados quizás y les gusta este tipo de ejercicio. La palabra certeza es hipóstasis. Hipóstasis. Esta es la palabra que se utilizaba para referirse a persona. Entre otras cosas, en el diálogo teológico de la historia, se refería precisamente a la unión hipostática de la naturaleza de Cristo en su divinidad y en su humanidad. La persona de Cristo. Hay tres personas, ¿verdad? En la Trinidad. Hay tres hipóstasis, pero una esencia. No se preocupen por eso ahora, ¿verdad? Lo que les quiero decir con esto es que la fe es la certeza. ¿Qué cosa es la certeza? El fundamento. Hay una realidad sobre la cual la fe descansa. Una realidad. Hay muchas personas que dicen, la fe es ciega. No, si tú tienes una fe ciega, no tienes fe. No es una fe verdadera. Porque la fe está basada en una hipóstasis. ¿Qué quiere decir? En un fundamento, en una realidad. Y yo les pregunto, ¿cuál es la realidad de este mundo? Sobre la cual todo el resto descansa. Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Él, a través de Él y para Él. Cristo es la hipóstasis, el fundamento, la realidad, la verdad de este mundo. Y nuestra fe recibe a Cristo a través de recibir la palabra de Dios, la doctrina o el argumento de la fe en proposiciones racionales, lo que el mundo no le entiende. El Espíritu nos revela y nos da ¿qué? Entendimiento para conocer, para creer y decir, esa es la verdad. Pero la verdad, ¿quién es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no solo es una proposición doctrinal, sino la verdad es una persona. El hecho de que tú y yo caminemos hoy y que veamos esta realidad es porque existe Cristo. Porque está basada
en la fundamento de toda vida, que es la hipóstasis, el fundamento, el ancla, la verdad, la persona de Cristo. ¿Y qué nosotros hacemos con una persona? La tratamos, nos relacionamos con ella, y nos relacionamos con ella conociéndola a través de sus pensamientos. Tú puedes conocer a alguien aunque tú no hablas. No, ¿verdad? En realidad, nosotros cuando hablamos de intimidad, hay un sentido en que se puede tener intimidad física, pero si no hay intimidad ¿de qué? De espíritu. ¿Qué quiere decir intimidad de espíritu? De mente, que yo pueda conocerte. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pasando por tu mente? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus valores? ¿De qué se trata tu carácter? ¿De qué se trata tu naturaleza? No es hasta que conocemos y compartimos eso con alguien que podemos conocer a quién, a esa persona. Y cuando conocemos el argumento, ¿verdad? Las proposiciones de la mente de esa persona, experimentamos a esa persona. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. La convicción es algo que sale ¿dónde? En mí. La certeza es algo que no está en mí. ¿Está dónde? Afuera. Es decir, el lenguaje en español es un poquito, porque dice la certeza. Yo tengo certeza, pero tú tienes certeza por el objeto de la fe. Porque si tú dices, yo creo en los extraterrestres, tú puedes tener mucha certeza de que crees en los platillos voladores. Pero si no hay una realidad allá afuera de que eso es verdad, tienes una fe que vana. Y como hay gente con fe vana, tienen mucha certeza, pero no tienen un hipóstasis, que es el objeto de la fe. Cuando el objeto de la fe es la realidad de este mundo, que es Cristo, la roca, el fundamento, lo que está debajo, lo que sostiene el universo con el poder de su palabra, a través del Espíritu Santo, ese objeto de la fe no solamente ha venido en argumento a mi mente, sino ha venido en ¿qué? En presencia a mi vida, en la experiencia de la persona de Jesucristo. Y es la experiencia de la persona de Jesucristo, conociendo y confiando en la realidad objetiva de esa fe, que es lo que Hebreos 11 dice, como la fe opera. Si ustedes se fijan, volver entonces aquí a Juan 15, 8, ya vamos a terminar en unos minutos. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Señor quiere que nosotros seamos vehículos y canales de su gloria. ¿Cómo? Anunciando todos los días a este mundo como el Padre nos ha amado. Y cuando anunciemos como el Padre nos ha amado, es imposible que una persona que se sienta muy amada se vaya detrás de ídolos. Déjame decirlo otra vez. Es muy difícil, yo diría que imposible, que una persona que se siente muy amada por Dios, ¿verdad? Amada por Dios, es lo que estamos diciendo. Esta es la premisa. En la medida en que tú crezcas en el conocimiento de cuán amado eres por Dios, en esa medida tu vida va a ser adornada de frutos de amor hacia Él. Por eso es que la fe se alimenta del amor de Cristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de mi amor hacia Dios. No dice eso. Ahora sí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. El evangelio es que Dios ha amado un pueblo entrañablemente y le dice al pecador, aquí está mi amor y mi perdón manifestado en la cruz. El que cree
tiene vida eterna. Y esa vida eterna no es, como decíamos el domingo pasado, un ticket para el final de mi vida, para la eternidad. Jesucristo lo describió de esta manera: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira lo que dice, vamos a ir terminando. Los quiero llevar un momentico a 2 de Corintios. ¿Ya quieren irse ya o unos minuticos más? Terminamos con esto. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 3. En 2 de Corintios, capítulo 3. Versículos 17. Versículos comenzando en el 16. 2 de Corintios, capítulo 3, comenzando en el 16 al 18, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El hombre en esta vida necio lleva un velo delante de sus ojos. Y en la conversión del Espíritu, en el nuevo nacimiento, en la nueva regeneración, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, el velo nos es quitado. Nos es dada del Espíritu fe, vista espiritual, oídos para oír, corazón para sentir, mente para ver virtud en Cristo, para ver la gloria de Dios y para ahora reconocer lo que es de valor al lado de lo que no tiene valor en lo absoluto. ¿Recuerdan aquel programa en el televisor, Trash or Treasure? Era un programa donde las personas traían sus tesoros y antiques y eran allí analizados por expertos para ver si era o basura o tesoro. Mi papá me ha dado una serie de discos y él dice que son tesoros. Pero bueno, yo no sé si tenía que esperar 200 años para que los discos esos valgan algo, ¿verdad? Pero cuando el Señor somos convertidos por el Espíritu, dice que nos es quitado el velo. Y mira lo que pasa. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. La presencia en mi vida, el Espíritu es dado, el Espíritu es la experiencia en mí, lo que Dios hace en mí, que nos lleva siempre a la parte objetiva, a las partes doctrinal de su palabra. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para disfrutarlo, para conocer y decir, eso es basura, esto es tesoro, y empezar a abrir un camino en nuestra vida donde vamos limpiando el camino. El Señor lo va limpiando por nosotros. ¿Con qué limpiará el joven? Su camino. Con guardar tu palabra. Lámpara, mesa a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice entonces esta palabra, por tanto, nosotros todos mirando. Ay, hermanos. Hermano, aquí es donde podemos empezar a saltar y a brincar. No, mentira. en vuestras almas. No brincamos y saltamos con un chaquetazo de alguien, o se está cayendo oro del cielo. Los bribones están haciendo eso. Oremos por ellos, para que vean la verdadera gloria. Hay bribones en este pueblo haciendo eso. Y lo triste es que hay personas siguiendo las necedades de necios. Oremos por esas iglesias famosas, grandes, con mucha gente, pero siguiendo la basura. La basura. Porque cuando tú te das cuenta del tesoro, mira lo que dice que hacemos. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta, ya no hay velo. Aquello que vamos a ver en un futuro, que es ver a Cristo cara a cara. ¿Cuántos lo anhelan? Hoy lo podemos ver por la fe, la seguridad, lo que es real. Lo vemos a Él por la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero, antes de ir a hacer algo? Una vez más, la tesis que he estado probando todo este tiempo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer antes de ir a amar? ¿Qué tenemos que hacer antes de ir a servir? ¿Qué tenemos que hacer antes de ir al departamento de benevolencia y poder darle alimento a alguien? ¿Qué tenemos que hacer antes de ir a visitar a los presos? ¿Qué tenemos que hacer antes de servir? Nada.
mirar y oír. Eso es algo, pero no es una obediencia de la ley. ¿Se dan cuenta? Eso es algo, pero no es una obediencia de la ley. Es la obediencia de la fe. Lo que somos llamados una y otra vez es a sentarnos en el teatro de la vida. ¿A cuánto les gusta el cine o el teatro? Algunos, ¿verdad? Cuando tú estás en el teatro, ¿vas ahí a cocinar o a hacer algo? ¿O vas ahí a qué? A sentarte y a mirar y a escuchar. Hay un aspecto de la fe cristiana que es el fundamento de todo lo que hacemos, que es sentarte a escuchar y a mirar. ¿A quién? A Cristo siendo proclamado ante tus ojos. A un Cristo que dice, sin mí nada puedes hacer. A un Cristo que dice, antes de tú poder hacer algo, yo tengo que hacer algo por ti. A un Cristo que dice, no puedes traerme nada porque tú de ti no tienes nada. Yo soy la fuente de toda dádiva. Yo soy la fuente de toda vida. No puedes ir a vivir a menos que te sientas y oigas, porque yo soy el que doy vida. Sentémonos a mirar. Hay un aspecto, la vida cristiana es activa. Hay que hacer en el Señor. Pero hemos perdido de vista de qué se trata, porque antes de hacer tenemos que comer mirando, escuchando, creyendo, confiando. Les dejo esta ilustración. Cuando yo era niño, es como les dije, un cine. Yo me acuerdo cuando yo era niño que iba a ver una película. ¿Cuántos niños hay aquí, jovencitos? Iba a ver una película al cine de cowboys y indios, ¿verdad? O de algún tipo de acción. Y cuando yo salía del cine, lo que yo quería es que hacer lo mismo. ¿Cuántos recuerdan? ¿Recuerdan también cuando perdimos la magia y ya no lo podíamos hacer? ¿Recuerdan eso? Pues el Señor nos ha puesto ahora a nosotros delante de un espectáculo y una historia que es real. No es la historia de vaqueros y de indios. Es la historia real de la manifestación gloriosa de este Dios ante de nuestros ojos. Y cuando por el Evangelio oímos que nos dice, tú eres parte de esta historia. Ven a mí si estás trabajado y cansado. Ven, el que tiene hambre y sed, venga y tome y beba. Ven a mí si estás necesitado. Ven a mí si estás cargado por tus pecados. Ven a mí si quieres venir a Dios y encontrarte con Él, que arrepintiéndote de tus pecados, llegando a Él quebrantado, diciendo, heme aquí, Señor, sálvame, Padre, perdóname, dame tu vida, que es lo que yo anhelo y necesito. Cuando recibes eso que es del Espíritu, Dios ahora te pone en su historia. Es decir, imagínense una historia donde estés en el movie y de pronto te hagan así y te entren a la historia. Y ahora empieces a vivirla. Ya no tienes que ir a la casa a jugar la historia porque no es un juego, sino es tu vida. Ahora eres tú puesto en la historia y es lo que vamos a ver en Efesios. Después en Hebreos, que queremos llegar a la carta de Hebreos, que dice, somos peregrinos, viviendo esta historia de la redención y a cada paso de gloria en gloria. Fíjate que no dije solamente gloria, sino de gloria en gloria, porque hay momentos donde la gloria se interrumpe por nuestra carne y por el pecado. Pero como ya hemos vivido gloria, sabemos que adelante hay más gloria. Más de esta película real en cual Cristo es mi confianza, mi deleite, mi deseo, mi todo. Amante Padre, gracias. Gracias, Señor, por venir y dar tu vida por mí. Yo te ruego que sea alguien aquí en esta mañana que no te conoce todavía y tú lo has traído aquí hoy, que hoy le puedas quitar el velo, que pueda ver tu gloria. Y que se pueda sentir atraído a esta película real, a esta historia, la historia más grande que el ser humano haya oído, la historia de la redención, donde tu gloria es manifestada con poder de relieve, el tesoro que las criaturas necesitamos. Y que a través de la fe diciendo, me arrepiento de mis pecados, perdóname, creo en ti, Señor, sálvame, hoy pueda encontrar
riqueza y herencia eterna. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.